Vamos a ver el efecto fotoeléctrico. A finales del siglo XIX hubo una serie de experimentos que pusieron de manifiesto que la superficie de un metal emite electrones cuando sobre ella incide luz. Es lo que se denominó efecto fotoeléctrico. Según la física clásica, cuanto más intensa sea la luz, más energía adquieren los electrones. Es decir, si yo aumento la intensidad, los electrones iban a aumentar la velocidad. Además, si la luz es muy débil, bastaría con esperar que los electrones fuesen arrancados, es decir, dejo más tiempo la luz iluminando la placa y entonces llegará un momento que se arranquen los electrones, ¿no? Y luego que cualquier luz de cualquier longitud de onda, de cualquier frecuencia, puede arrancar electrones si la intensidad es suficiente. Recordad que la intensidad tiene que ver con la potencia, es decir, con la cantidad de fotones, no con la longitud de onda. Si yo tengo una mayor potencia, tengo una mayor intensidad, pero la longitud de onda sigue siendo la misma. Yo puedo tener una intensidad mayor de luz roja, pero sigue siendo luz roja. Es decir, la energía de cada fotón va a ser la misma, porque la frecuencia es la misma. Puesto que esto no era lo que ocurría experimentalmente, se vio que la física clásica no podía explicar lo que estaba ocurriendo con el efecto fotoeléctrico. Lo que demostraban los experimentos era que la energía que adquirían los electrones, esos fotoelectrones, no dependía de la intensidad de luz. Es decir, que la velocidad a la que salían de la placa metálica no dependía de que pusiésemos más o menos intensidad de luz, es decir, que se iluminase la placa con mayor cantidad de fotones o con menor cantidad de fotones. Además, no se producía un retraso entre la iluminación del metal y la emisión de los electrones, es decir, en el momento que se alcanzaba determinada longitud de onda o que se iluminaba con determinada frecuencia, entonces el metal empezaba a emitir, y si se bajaba por debajo de esa frecuencia dejaba de emitir. Además, para cada metal se observó que existía una frecuencia umbral, es decir, por debajo de la cual no había emisión. Si se superaba esa frecuencia umbral, había emisión, y si se bajaba por debajo de esa frecuencia umbral, no había emisión. Bueno, en esta simulación tenemos aquí una bombilla con la que vamos a iluminar una placa de metal, en concreto de litio. Vamos a empezar con una determinada longitud de onda. Recordad que la energía y la longitud de onda son inversamente proporcionales, puesto que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Recordad que E es igual a h por la frecuencia, es decir, h por nu, y que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, con lo cual si aumentamos la longitud de onda disminuimos la frecuencia y viceversa. Entonces, ahora mismo tenemos esta longitud de onda y tenemos una intensidad del 50%. Vamos a lanzar una serie de fotones, vamos a ver si ocurre algo, vemos que no pasa nada. Vamos a aumentar la intensidad. Recordad que veis como hay una mayor emisión de fotones, veis que hay una mayor cantidad de flechitas. Si yo disminuyo el número de flechitas, es decir, esto lo que simula es que disminuimos la cantidad de fotones que se están emitiendo, disminuimos la cantidad la intensidad de la luz incidente, ¿no? Pero veis que en ningún caso se emiten electrones, aunque varíe la intensidad. Voy a bajar la longitud de onda, de manera que estoy aumentando la frecuencia y, por tanto, aumentando la energía de la onda incidente. Vale, vamos a probar. Vemos que sigue sin emitirse ningún electrón. Veis que esta placa, esto es un tubo de vacío, y tenemos la placa de metal, la placa de litio, y lo tenemos después en el otro extremo del tubo, está conectado a un circuito, ¿no? Veis que está así cerrado. De manera que si hay flujo de electrones, los electrones van a hacer este viaje, ¿no? Recordad que el sentido y la intensidad de corriente se tomaba a la inversa del movimiento de los electrones, pero el movimiento de los electrones sería así, ¿vale? Vamos a seguir disminuyendo la longitud de onda, es decir, seguimos aumentando la energía de cada fotón. Todavía nada, seguimos disminuyendo y ahí vemos que ya hay una serie de electrones que se arrancan. Vamos a ver aquí
Este amperímetro me dirá si realmente hay intensidad de corriente. Ahí está. Solo hubo un pico porque yo solo encendí, apagué la bombilla, entonces se emitieron electrones, dejaron de emitirse y entonces hubo un pico de intensidad, pero después ya ese pico paró. Voy a aumentar el número de fotones, es decir, aumentar la intensidad de la luz, y veréis cómo eso implica que va a haber, veis que hay un mayor número de electrones arrancados, pero la velocidad de los electrones es la misma. Que si vuelvo atrás, aunque se arrancaron una vez, vemos que no se vuelven a arrancar. Entonces, voy a disminuir más la longitud de onda, de manera que estoy aumentando más la energía de la luz incidente. Vamos a ver qué ocurre. ¿Veis que la velocidad aumenta? La velocidad de los electrones aumenta al aumentar la energía de la luz incidente. Es decir, se arrancan, pero además de arrancarse, cuanta más energía tiene la luz incidente, más velocidad adquieren. Esto es importante porque precisamente por este fenómeno fue por el que llevó, por la explicación de este fenómeno fue por el que llevó Einstein el premio Nobel, ¿no? Él lo que postuló es que la energía de la luz incidente se invierte en arrancar los electrones de la placa, que sería W sub 0, que es el trabajo de extracción, es decir, la energía que invertimos para arrancar el electrón de la placa, y el resto de la energía de esa onda incidente se invierte en dotar al electrón de energía cinética. Entonces, esta es la denominada ecuación de Einstein. Y lo que me decía es eso, que la energía de la luz incidente se invierte en arrancar el electrón y en dotarlo de energía cinética. Es decir, cuando la energía incidente es mínima, es solo la suficiente para arrancar el electrón no tiene energía cinética. Recordad que la energía viene dada por H por nu o H por F, que donde F o nu es la frecuencia. De manera que si lo que hago es poner una longitud de onda, una frecuencia mínima que solo pueda arrancar el electrón, eso me va a dar que lo que voy a tener es una frecuencia umbral, es decir, una frecuencia mínima que me dará esa energía suficiente para arrancar el electrón de la placa metálica. Por debajo de esa frecuencia umbral, la energía no será suficiente para poder arrancar el electrón. Es decir, si la energía incidente es inferior a ese trabajo de extracción, entonces no se arrancan electrones, que era lo que estaba pasando cuando nosotros aumentábamos la longitud de onda. Estábamos disminuyendo la frecuencia por debajo de la frecuencia umbral, es decir, de esa energía mínima necesaria para arrancar los electrones. Esto explica además por qué, aunque aumente la intensidad de la luz, no cambia la velocidad de los electrones arrancados, porque la intensidad de la luz lo que hace es aumentar el número de fotones, pero no la energía de cada fotón. De manera que a la hora del trabajo de extracción depende del metal, es una característica propia del metal, no depende de la luz incidente. Entonces, la velocidad de los electrones depende de la energía del fotón incidente. Y aunque aumente la intensidad, estoy aumentando el número de fotones, pero no estoy cambiando su energía y, por tanto, no estoy cambiando la energía cinética de los electrones arrancados. Además, puesto que los fotones, o sea que la onda incide en forma de fotones, en forma de esos paquetes concentrados de energía en la placa metálica, no tiene sentido hablar de la existencia de un tiempo de retraso, como proponía la física clásica, ¿no? Por tanto, si la frecuencia de la luz incidente es inferior a la frecuencia umbral, no hay emisión de electrones. Si la frecuencia de la luz incidente es mayor que la frecuencia umbral, entonces sí hay emisión de electrones. Se cumple la ecuación de Einstein, es decir, que la energía de la onda incidente se invierte en arrancar el electrón y en dotarlos de energía cinética, en concreto de la energía cinética máxima. Y si la frecuencia de la luz incidente es igual a la frecuencia umbral, los electrones se extraerán de la placa metálica, pero no van a tener velocidad, entonces no van a tener energía cinética suficiente y van a ser atraídos otra vez de nuevo por la placa.